siendo respetuosos de la calidad de mujer de Leti, te voy a comprometer a ti primero, Leti. No. Estamos muy por encima en términos generales de la clase política, de lo que nos dan a cambio en términos de lo que le da la ciudadanía de confianza, de recursos, cuando llegan a ciertas posiciones de elección popular. ¿De qué tamaño es la clase política de nuestro país, de nuestro estado en general, vaya? Pues yo creo que sí estamos más, ciudadanía está por arriba de la clase política. Un dato chiquito pero importante, cuando vimos las campañas y vimos a los aspirantes a los cargos y a lo que decían, y perdón, pero a lo que bailaban, uno dice, sí, si esta persona me va a gobernar, no quiero ir ni a votar. Y para eso fueron utilizados mis impuestos. Y además mi dinero, sí. muy por abajo. Los partidos no han sabido hacer madurar a su militancia, no le han apostado a tener cuadros con más solidez en todos los terrenos, no solamente en el político, hasta en el humano, en el de ser gente honorable, gente, muchos casos dudosos de candidatos. Y claro, pues el ciudadano está arriba y los vemos y decimos, no, o sea, maduren, preséntenos gente que valga más la pena, porque son la gente que nos va a gobernar, así como de rápido, pero si estas son las personas que nos van a gobernar, estamos todavía muy abajo como clase Ahora, política. construir esa clase política que refiere Leti, no, se hace en 8 días. No, y además es un tema enorme porque puede aludirse a que es antidemocrático ponerle requisitos a los candidatos, ¿no? Aparentemente, Leti, porque los griegos también, el concepto de ciudadano que podía participar necesitaba cierta preparación. Y mis alumnos en el salón de clases discuten eso. ¿Cómo hacemos para afinar la democracia de tal manera que sin ser antidemocráticos sí le pongamos ciertas condiciones a quien nos gobierne? Porque es un asunto delicado, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos ahí en Europa, donde empezó la Chicolina, esta famosa en Italia, una actriz porno que llegó a ser parlamentaria, ¿no? Y ahora se hace muy común. Y se hace común escuchar que un candidato dice que va a robar poco y a la gente le parece que eso es correcto, ¿no? Entonces, sí es una gran discusión, difícil, pero ¿cómo hacer para que quienes gobiernan, es una tarea tan delicada, puedan tener mejores condiciones, Carlos? Sin duda. No es un tema sencillo, pero pues a lo mejor debería estar más en la academia, cómo resolverlo, pero sí necesitamos afinar a la clase política que puede llegar al gobierno. No podemos caer, Juan Carlos, en el simplismo de, pues tienen lo que merecen. No, bueno, ciertamente también son el reflejo de lo que somos como sociedad. También no toda la responsabilidad, me parece, es de la clase política. En buena medida es un reflejo de lo que somos como sociedad. Y yo utilizaría una expresión que no es propia, es de un académico, pero dice que los mexicanos somos acomodaticios, pedinches y poco participativos. Lo hizo hace mucho tiempo en un editorial el hijo de Jesús Silva Herzog, Márquez, ¿no? Se apellida. A mí no me gustó la descripción, pero cuando uno ve el informe de ciudadanía del INE, 9 de cada 10 cuando se habla de política rechazan el tema. 6, 7 de cada 10 no participan en ningún tipo de organización fuera de las que por obligación están en su condominio. Muy poca gente participa en cualquier tipo de organización. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que hacer es incentivar, primero, una mayor participación ciudadana en actividades no partidistas y no solamente de elecciones. Y eso se genera promoviendo una cultura política de mayor peso institucional. ¿A qué me refiero? Debe incorporarse en el sistema educativo los valores democráticos. Debe incorporarse en el sistema educativo el aprecio a la democracia. México, en América Latina, es el país que más puntos descendió en aprecio a la democracia de 1991 a la fecha. Solamente nos supera Honduras. En el resto de América Latina hay un aprecio por la democracia. En México ha habido un decrecimiento. ¿Por qué? Y bueno, hay explicaciones muchas. Ya lo hemos aquí anotado. Falta de calidad de nuestras élites, falta de representatividad en los partidos, ausencia absoluta de democracia interna en los partidos. Entonces yo creo que hay muchas cosas por construir todavía en el país. Sí tenemos un sistema electoral fuerte,
Sí somos una democracia vigorosa, sí tenemos alternancia, sí tenemos pluralidad en el país, pero lo que hace falta es que nuestras élites, uno, le inviertan más a la formación. En el CEPLAN damos capacitación a partidos políticos. Mi experiencia es que afuera la gente quiere que los capaciten, pero los partidos lo hacen poco. Mi experiencia es que hay militancia sólida en los partidos políticos, pero lo que reclaman es que los partidos no le invierten a las bases. Entonces, renovar a esa clase política nos vamos a tardar un tiempo, pero hay posibilidades. Lo han hecho otros países. Yo destaco puntualmente el caso de España, la manera en cómo recuperó el PSOE el poder pasa mucho por lo que hicieron a nivel de partido, recuperando asambleas, participación y elecciones internas. Entonces, no hay fórmulas mágicas, pero en México cada vez estamos más lejos de elecciones democráticas. Hoy se elige por encuestas que nadie conoce, nadie sabe cómo se procesan y de pronto ahí aparecen cada sorpresa que, bueno, habría que preguntarnos qué estamos haciendo mal y yo por ahí encuentro algunas de las salidas. En tu ejercicio periodístico, José, ¿cómo describirías en general a la clase política mexicana, el nivel? Me parece, por un lado, que se ha fortalecido el rezago social y la falta del acceso a una educación de calidad, y de ahí esto ha permitido que los partidos políticos solamente se transformen. No ha habido una evolución y a ello también se le atravesó el liderazgo social de Andrés Manuel López Obrador, que la construyó en 18 años. Pero vamos por partes. Si hay un alto rezago social y no un acceso a una educación de calidad, esto te obliga a que en las comunidades y en los estados con mucha pobreza, con muchos rezagos sociales, pues la gente primero venda su voto y muchos quieren hacer política pues para pertenecer a ese círculo de poder y de ahí él piensa que pueda transformarse. El no tener acceso a una educación de calidad pues también obliga a que no se profesionalicen y que obviamente quienes son diputados, regidores, pues no tengan una gran educación ni política ni educativa, vamos, por valga la redundancia. Esto ha permitido que los partidos políticos solamente se transformen. Hay que decir que en el 2015 había 3 partidos políticos que se peleaban los principales espacios de poder, que era el PRI, el PAN y el PRD, y surge en el 2014 y en el 2015 como ya por el primer partido político, Morena, pero era una decisión del PRD tratando de construir el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que quería llegar al poder. De ahí, pues, no evolucionan los partidos políticos, el liderazgo de López Obrador rompe también aquel esquema, recordemos, de los candidatos independientes, que eran una salida para la sociedad, fueron un fracaso, y esto permitió que Andrés Manuel se consolidara con ese liderazgo social, y la única alternativa para disputar el poder los partidos políticos restantes será consolidar una gran coalición en la que no hay una coincidencia en sus estatutos y en sus postulados, hablando de PRI, PAN, PRD, tratando de, obviamente, revertir el poder y quitárselo al único líder social que hay en este país, porque hay que reconocer que Andrés Manuel López Obrador es el único personaje a la vista que tiene un liderazgo social probado frente al resto de los partidos, donde hay muy buenos políticos profesionales, pero siendo un liderazgo social alto. Bueno, de entrada me ofrezco una disculpa por el ejemplo, el símil que voy a hacer. Somos muy futboleros, seguimos a la selección mexicana desde hace muchísimos años y cada Copa del Mundo, cuando se da un fracaso, se escuchan muchas reflexiones de todo lo que hay que corregir, que la cantera de los equipos, que el bajar el número de extranjeros en los equipos profesionales, en fin, la solución para que en el próximo Mundial nos vaya mejor. Y el símil que hago con todo respeto cuando se da un proceso electoral, que los he cubierto desde hace muchos años, sin minimizar, valoro lo que se ha avanzado porque sí ha habido un avance, pero no sé si es demasiado lento el proceso y estas reflexiones que considero muy valiosas las que nos hacen, pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo realmente vamos a jugar el quinto partido? ¿Para cuándo vamos a avanzar? ¿Para cuándo se va a mejorar el financiamiento de los partidos? ¿Para cuándo la clase política será de mayor nivel? ¿Para cuándo, José? Es que yo creo que hay áreas, en lo que decía Juan Carlos de la participación ciudadana, hay áreas en las que el ciudadano deja libre las decisiones gubernamentales y ahí eso podría ayudarnos a tener un poco más de control. La participación ciudadana en esa parte es muy relevante. Nosotros le ponemos mucha atención a los temas electorales, si la gente participó, si votó, etcétera, pero aquí no termina todo, sino que apenas empieza ¿qué? La gestión del gobierno. Los regidores, los síndicos que van a participar, el presidente municipal, el diputado local, el federal, el gobernador y el presidente de la República tienen un cheque en blanco de todos nosotros los ciudadanos. Ya los checamos aquí, pero a la hora de verificar cómo actúan en el gobierno,
hacemos muy poco por comparación a lo que se hace en otras partes del mundo, Carlos. Incluso los estados de la República comparados con la Ciudad de México. Allá hay organizaciones de la sociedad civil, hay fundaciones, hay empresarios que están observando ya en muchas formas al gobierno, ¿no? Muchas organizaciones de la sociedad civil. En los estados casi no hacemos eso. Ese es un gran tema. ¿Cómo hacemos para que rinda cuentas el gobierno del ejercicio del gasto público de la gente? Eso casi, el gobernador entra con permiso, ¿eh? Ya ejercimos el deporte de las elecciones, ahí nos entretuvimos bastante, y acá casi nadie me observa, ¿eh? Los periodistas son los que quizás se acerquen un poco más, pero los ciudadanos casi no. Esa es una beta inexplorada en los estados de la República. Quizás lo estudiamos un poco en la academia, ¿no? Sí. La poca participación de los ciudadanos a la hora de revisar al gobierno. Eso ayudaría, no resuelve todo, pero ayuda un poco a que el gobierno se sienta observado. No solo la fiscalización que decía hace un rato, sino los ciudadanos, Carlos. ¿Cómo le entramos? ¿Cómo le entramos? Sí, bueno, el tema de la rendición de cuentas está pendiente desde hace 2 sexenios. Hay una ley de rendición de cuentas y transparencia que difícilmente se cumple. Hay instituciones de rendición de cuentas y de transparencia que tampoco funcionan o no acaban de funcionar y que incluso ya hasta les quieren quitar el presupuesto. Pero sí, la rendición de cuentas es un mecanismo importantísimo para vigilar el ejercicio gubernamental, el desempeño gubernamental, que se presenta en la medida, en el momento en que ganan nuestros candidatos. Pero también, regresando a tu pregunta de cuándo, no hay respuesta. ¿Cuándo es cuando la sociedad, la ciudadanía madure, se organice, se presente ante los poderes públicos con muchos más elementos? Tiene que ver la educación, tiene que ver los valores de cultura política que todavía no acabamos de implantar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, y tiene que ver con que la clase política responda a estas exigencias de la ciudadanía. Y esto no es un proceso que sea rápido, no es de un mundial de fútbol al otro. Esto lleva sus décadas, pero coincido, hay un avance, ha habido un avance, pero no nos podemos conformar. Hay que hacer todavía mucho más desde la academia, pero también desde la educación, desde educar al educador, porque no tenemos profesores que estén a la altura para educar a los niños a cuáles son sus derechos, cuáles son sus valores en la democracia. Entonces, pues, nos tenemos que ir como muy despacio en esos. Juan Carlos. Yo jugué fútbol, soccer muchos años en mi vida. Y entonces me acuerdo cuando alguien fallaba un penalti, entonces agarraba la pierna acá atrás y se tiraba y decía que le había dado un calambre, ¿no? Y eso es el fiel reflejo de lo que somos como cultura. Y me parece que lo que predomina la cultura política es un atavismo a las viejas formas. Ya Leti lo decía, ¿por qué seguimos gastando tanto en espectaculares con caritas sonrientes cuando el 60% de la población quiere escuchar propuestas? ¿Por qué seguimos invirtiendo tanto en el manejo de redes sociales cuando ya hoy cualquiera puede subir en tiempo real información? Bueno, tiene que ver con este desfasamiento que hay entre lo que es la clase política y la sociedad. Pero yo tendría 2 notas de aliento. En 1996, cuando me tocó ser director de partidos políticos, habría en el Estado de México un predominio de un partido. De hecho, si uno revisa los datos, en 1993 el PRI ganaba 118 de 121 municipios. Hoy en día el PRI solamente es hegemónico en 3 de 125. El PRI no ha tenido mayoría en el Congreso por varios periodos en la legislatura. Y eso entonces habla de un cambio y de cierto vigor en la sociedad. Pues yo diría, sí vamos a tardar, pero tampoco creo que tardemos mucho por 2 fenómenos que observo yo en los últimos años. La irrupción de los teléfonos inteligentes. Hoy en este aparatito nosotros tenemos una herramienta de trabajo formidable, ¿no? Nada menos ahorita que estábamos platicando, veíamos el arranque del PREP y ya podemos ver en el teléfono cómo va el PREP, cómo va avanzando. Y esto va a darle al ciudadano una herramienta de comunicación que no tuvimos nosotros. Nosotros éramos todavía censurados por el gobierno y la información pública era censurada por el gobierno. Hoy en día no hay posibilidad de que se censure.
Y entonces esos elementos van a correr, me parece, muy rápido. Yo calculo que sí, probablemente una generación nos tardemos más, pero yo veo avances significativos. En los últimos, de lo que a mí me tocó ver en materia electoral, del 96 para acá, cambios significativos, institucionalización de órganos electorales, avance, profesionalización de funcionarios. Lo que nos queda de ver un poco es clase política, partidos, pero también veo que vienen nuevos grupos emergiendo y nuevos liderazgos emergiendo. Y creo que hay que ser también, decía Norberto Bobbio, que la calidad de nuestros representantes no califica la calidad de nuestra democracia. Nuestra democracia es una democracia robusta y habría que ponerle ojo a nuestros representantes para que mejoren. Y eso creo que es lo que el músculo que hay que fortalecer para que no nos den calambres al tirar el penalti en el partido de semifinales, ¿no? Creo que eso es lo que hay que hacer. A la Neymar. Sí, A la Neymar. Vamos a hacer una pausa para enlazarnos a nuestro estudio alterno con Gina Serrano. Ella tiene información importante que compartirle. Gina, adelante, te saludo nuevamente y te escucho.